Estamos en esta serie que se llama Y ahora vamos. Sí, y ahora vamos. Bueno, ¿y a dónde vamos? Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a adorar a Dios, ¿verdad? A través del ministerio de adoración de la iglesia. Vamos a orar. Esta semana comenzamos nuestros servicios de oración. 2 servicios por falta de uno. Uno para aquellos que vienen en la mañana y otros que pueden venir en la noche. Y no solo vamos a orar entre nosotros, sino que vamos a estar invitando a la comunidad a que venga a orar también. Y bueno, ¿a qué más vamos? Ahora vamos también a discipular. Vamos a entrenarnos no solo en el conocimiento de la palabra de Dios, sino en la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y bueno, vamos a conectarnos también. Y ahora vamos a conectarnos. Vamos a estar conectados los unos con los otros en el vínculo de un mismo espíritu que nos une y nos lleva adelante en la obra del Señor. La semana pasada, el hermano Daniel estuvo predicando acerca de ahora vamos a ver el potencial de nuestros jóvenes. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a crecer. Y hoy vamos a hablar acerca del ministerio de los niños. ¿Sí? Y bueno, la escritura que utilizamos como base es esta escritura que dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Sí? Y dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hermanos y hermanas, yo quiero comenzar el mensaje de hoy compartiendo con ustedes lo que proponemos que sea. De hecho, ya se propuso, ya hicimos una declaración oficial ante el concilio, lo que nosotros proponemos que sea el ministerio de los niños aquí en Crossroads. Y decimos que aquí en Crossroads el ministerio de los niños es que los niños serán ministrados sobre una base bíblica que les permita ser guiados hacia una relación personal con Jesucristo y a contar con Dios para todos los días de su vida. ¿Okay? Déjenme repetir lo que es la misión del programa de niños en esta iglesia. Ministrar a los niños sobre una base bíblica que les permita ser guiados hacia una relación personal con Jesucristo y a contar con Dios para todos los días de su vida. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con esta misión? Amén. Entonces quiere decir que puedo seguir predicando. ¿Sí? Porque si todos no estamos convencidos de que esta es nuestra misión, entonces en realidad tenemos que regresarnos a revisar cuál va a ser la misión del ministerio de los niños aquí en esta iglesia. Hermanos y hermanas, si esta es la manera entonces en que nosotros queremos avanzar sobre el programa de nuestros niños, entonces yo quiero que hoy comencemos a mirar, comencemos a discutir un poco cuáles son las cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre ellas para poder entregarle a nuestros niños este fundamento bíblico, esta base bíblica que les permita a ellos tener una relación personal con Jesucristo y depender de Dios completamente desde muy temprana edad. Y quiero decir algo, nunca es muy temprano para empezar a inculcarles a los niños que ellos son hijos del pacto y que ellos tienen que estar en relación con Cristo Jesús y aprender desde una temprana edad a invocar el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, en realidad cuando yo miro a esta misión nuestra, de ministrar sobre una base bíblica que les permita a los niños ser guiados hacia una relación personal con Jesucristo y a contar con Dios para todos los días de su vida, en realidad veo que está muy alineado con la respuesta congregacional que nosotros damos en las iglesias metodistas cuando se bautiza uno o más niños en nuestra iglesia. La respuesta no es una traducción perfecta, ¿ok? Pero la traducción al español es esta, es
con la ayuda de Dios, nosotros ordenaremos nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo, para que este niño o estos niños, cuando son varios, rodeados por un constante amor, sean afirmados en la fe y confirmados y fortalecidos sobre el camino que los llevará a la vida eterna. ¿Okay? Esa es la respuesta congregacional que damos en las iglesias metodistas cuando se bautiza un niño o dos o tres, ¿verdad? Es una manera de que la congregación dice, nosotros nos responsabilizamos por la vida de este muchacho. Y yo les propongo a ustedes en esta mañana que esta respuesta congregacional al bautismo de un niño en nuestras iglesias, respuesta que hemos repetido muchísimas veces en esta iglesia y en muchas otras iglesias, en realidad está muy alineada, encaja muy bien con la estrategia que nosotros tenemos que seguir como Crossroads United Methodist Church para poder seguir adelante con una base sólida, con un fundamento bíblico, con un programa de niños que esté basado en la palabra de Dios y en los caminos de Dios aquí. Ahora, en nuestra sociedad, hoy hay una inclinación muy grande, hay una tendencia muy grande a que los programas de los ministerios de niños en las iglesias se preocupan mucho por todo este tema de la logística y lo que yo llamo del aspecto cosmético del ministerio de los niños. Sí, aspecto cosmético, en otras palabras, tenemos que tener este espacio y pintarlo bien, y hay animalitos por todas partes, y tú buscas pared por pared, pero no encuentras un versículo bíblico en ningún lugar, pero sí encuentras jirafas, hipopótamos, y encuentras a Mickey Mouse y al otro, y a la otra, y a la princesa esta, y a la princesa la otra, porque eso es lo que estamos tratando de inculcarles a nuestros niños, que para que se sientan bien en la iglesia, tienen que estar en un lugar que se parezca a Disney World o algo por el estilo. Y hermanos, yo quiero que entendamos que esa es la manera de la sociedad de hoy, pero esa no va a ser la manera de nuestra iglesia. ¿Okay? O sea, yo estoy muy a favor de que tengamos un lugar limpio, de que tengamos un lugar seguro, que tengamos un lugar con suficiente espacio para poder atender las necesidades, enseñar, entrenar a nuestros hijos, a nuestros niños, de una manera que agrade a Dios, primero que todo, y de una manera en la que ellos se sientan confortables, que se sientan cómodos, ¿verdad? Y que se sientan entusiasmados a venir a el programa de niños de Crossroads, ¿ok? Sin embargo, hermanos, yo quiero que todos aquí estemos claros de que aquí en Crossroads ese nunca va a ser el objetivo primordial del ministerio de los niños. Que el objetivo primordial del ministerio de nuestros niños siempre va a ser más tener un énfasis en el crecimiento espiritual de los niños, creyendo nosotros los adultos por fe, que si le enseñamos a los niños a buscar primero las cosas del reino de Dios, todas estas cosas que nosotros necesitamos para tener un lugar más bonito, para tener un lugar más espacioso, el Señor las va a añadir. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero tomarme un poquito de tiempo para examinar esta respuesta que damos al final del bautismo de nuestros niños, para ver qué significa, porque yo creo que muchas veces estas respuestas, que son más bien cosas de liturgia y todo eso, las repetimos y no, o sea, y en realidad no le encontramos el verdadero significado, pero hoy yo quiero que le encontremos este verdadero significado. Comienza con estas palabras. La respuesta comienza con esto: con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Hermanos, hermanas, Juan 15:5 nos recuerda en las palabras de Jesús. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y luego dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. ¿No? Entonces, me encanta que esta respuesta, a la cual no le hacemos mucho caso, generalmente la repetimos así de memoria, pero me encanta que esta respuesta comience con estas palabras: con la ayuda de Dios.
Y yo creo que si nosotros vamos a tener éxito con el programa de niños en nuestra iglesia, lo primero que tenemos que pensar es si tenemos o no la ayuda de Dios. ¿Okay? Si nuestro programa de niños va a ser exitoso, entonces Jesús tiene que estar en medio del programa. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Okay. Jesús tiene que estar en medio del programa. Así es que con la ayuda de Dios. Y luego, ¿cuál es la palabra que sigue? Nosotros. Con la ayuda de Dios, nosotros. ¿Quién es nosotros? Sí, el pueblo de Dios es la iglesia, soy yo. Incluye a los padres. Incluye a los padres. Hermanos y hermanas, creo que es absurdo pensar que el ministerio de los niños sea exclusivamente para los niños. En realidad debería de llamarse el ministerio de familias. ¿Sí? El ministerio de familias, ¿verdad? Porque yo creo que algunos padres decimos, bueno, el ministerio de los niños, los llevamos a la iglesia, los dejamos allí, firmamos un papel, ¿ok? Y ya, se acabó. Y a mí que no me llamen porque yo estoy muy ocupada. Y hermanos, ustedes saben que cuando yo le pregunto a cualquier, o sea, si usted va y le pregunta a cualquier director de ministerios de niños acerca de cuál es la parte más difícil de su trabajo, la respuesta es consistente y es la misma siempre. Lo más difícil de mi trabajo es que los padres no se involucran en el ministerio de los niños. Y al que le toque la pedrada, que la reciba. Hermanos, hermanas, el ministerio de niños es para los niños, pero sus padres tienen que estar involucrados, tienen que ayudar. Ojo, la responsabilidad de entrenar al niño en su camino para que aun cuando fuese viejo no se desvíe de él, es de los padres, no es de la iglesia. Es de los padres, no es de la iglesia. La iglesia puede hacer cosas para ayudar a ese entrenamiento, para ayudar a esa capacitación, ¿ok? Pero no es la responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de los padres. Y ustedes saben que las iglesias tienen recursos limitados para poder proveer. O sea, hay iglesias mega que tienen, qué sé yo, 30 personas atendiendo a 1000 niños, ¿ok? Pero nosotros no tenemos ni 1000 niños ni 30 personas para atenderlos. Lo que tenemos son padres que pueden involucrarse en el ministerio de los niños. ¿Por qué? Porque hablando de recursos limitados, uno de los recursos más limitados de una iglesia en cuanto al ministerio de los niños es el involucramiento de los padres, el trabajo voluntario de los padres. Así es que vámonos a la próxima parte. Con la ayuda de Dios comenzamos. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Todos nosotros, especialmente los padres. Dice, ordenaremos nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo. Ordenaremos nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿cómo les va con ordenar sus vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo? ¿Cómo nos va? Estamos nosotros ordenando nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo, tanto aquí en la iglesia, pero más importante aún en nuestros hogares. ¿Ha pensado usted alguna vez por qué este compromiso de decir que ordenaremos nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo? ¿Por qué esto es importante dentro de esta respuesta que hacemos al final de un bautismo, pero más importante aún dentro de lo que puede ser un ministerio exitoso de niños en una iglesia? ¿Por qué estoy yo enfatizando este punto en el día de hoy? ¿Por qué estoy yo machacando de que tenemos que ordenar nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo? Miren, hermanos y hermanas, como dije antes, no se trata el asunto del ministerio de los niños, no se trata ni de la logística, ni del aspecto cosmético del programa, ¿ok?
Se trata de usted, se trata de nosotros, se trata de nosotros ordenando nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Jesucristo en todo momento y en todo lugar, aquí en la iglesia y en nuestros hogares. Y yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, ¿cuántos quieren ser honestos con nosotros mismos hoy? Ay, qué bueno. Yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, tenemos mucho que crecer en esta cuestión de ordenar nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Jesucristo. ¿Sí? Hermanos y hermanas, no se desaliente, porque a mí siempre me anima. ¿Saben lo que a mí siempre me anima? A mí siempre me anima mucho que la gracia de Dios fue hecha especialmente para hombres y mujeres, padres y madres imperfectos como ustedes y como yo. Que en la gracia de Dios nos apodera a nosotros para impartirle nuestra fe a nuestros hijos. Y yo sé que aún en medio de nuestras imperfecciones, la gracia de Dios se hace real y nos da la autoridad espiritual que usted y yo necesitamos para bendecir a nuestros hijos. Y bueno, obviamente hay que entrenarlos, ¿verdad? Hay que entrenarlos. Proverbios 22:6, como dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ustedes saben, hermanos, que, o sea, yo entiendo la parte de instruir al niño, ¿sí? O sea, la instrucción, la capacitación, el entrenamiento, tiene una parte muy importante, pero en realidad un buen programa de niños no comienza por esta instrucción a nivel iglesia. O sea, nosotros podemos instruir al niño en la escuela dominical y podemos instruir al niño en este wow que hace la hermana Allison con los niños y bueno, podemos seguir ciertas disciplinas y hacer correcciones, castigar a los niños si los tenemos que castigar y todo eso, pero en realidad no se trata tanto de eso. Más que todo, de lo que se trata un ministerio lindo, bueno, exitoso de niños es de dar el ejemplo y de dar inspiración a los niños. De esto es de lo que se trata, ¿eh? Y cuando un niño o una niña se convierte en un joven o una joven de Dios, generalmente eso sucede cuando ellos replican, cuando ellos hacen lo que ven en nosotros los adultos. ¿Ok? Y yo quiero darles par de cositas que a lo mejor deben escribir. ¿Ok? Yo creo, estoy convencido de que llegar a vivir en la semejanza de Cristo es algo que lejos de poder enseñarlo, uno tiene que cacharlo. Uno tiene que agarrarlo. ¿Sí? Yo puedo enseñar todo el día acerca de la semejanza de Cristo, pero si yo no lo vivo delante de mis hijos, hermanos y hermanas, nunca lo van a aprender. Porque lo primero que me van a decir es, bueno, ¿y por qué tú no haces lo que tú predicas? Porque los niños pueden decirnos eso. Los niños pueden decirnos eso. Y ya sé que voy a recibir 2 o 3 emails. ¿Cómo se atreve usted, pastor, a decir esas cosas delante de los niños? Que no sé qué, que no sé cuánto. Hermanos, esto no es secreto. Esto no es secreto. Yo creo fuertemente en eso. Que el que un niño o una niña crezca ampliamente en la semejanza de Dios es algo que se cacha, no es algo que se enseña. Yo creo que los muchachos reciben mejor los valores que vivimos que los valores de los cuales hablamos. Yo creo que los muchachos reciben mejor algo que ellos lo ven a ustedes hacer que algo que usted les diga que tiene que hacer, ¿no? Y vamos a seguir con la respuesta. Entonces, con la ayuda de Dios, nosotros ordenaremos nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo para que estos niños
para que estos niños, se trata de los niños, se trata de las generaciones futuras. Nuestro Dios es un Dios multigeneracional. Nuestro Dios es un Dios multigeneracional. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío, como dice, en toda generación. En toda generación. Hermanos y hermanas, Proverbios 20, versículo 7 dice esto: camina en su integridad el justo. Y me encanta que hay un punto y coma ahí, ¿no? Porque cada vez que hay un punto y coma, lo que viene después es para apoyar lo que se dice antes, ¿verdad? Dice, o para ampliarlo, dice, camina en su integridad el justo, punto y coma. Sus hijos son dichosos después de él. Es de los niños. Se trata de los niños. Se trata de las generaciones futuras. Así es que con la ayuda de Dios, nosotros ordenaremos nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo, para que estos niños, lo próximo que sigue es rodeados por un amor constante. ¿Cuál es el único amor constante que usted conoce? El de Dios. Entonces quiere decir, cuando decimos rodeados por un amor constante, en realidad estamos diciendo rodeados por el amor de Dios. Por el amor que nunca se da por vencido. Por el amor que nosotros como padres y adultos tenemos que envolver alrededor de nuestros hijos. Es el amor que nunca fracasa. Y luego viene la última parte. Así es que me regreso. Con la ayuda de Dios, nosotros ordenaremos nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Cristo, para que estos niños, rodeados por un amor constante, que es el amor de Dios, escuchen lo que dice, sean establecidos en la fe y confirmados y fortalecidos sobre el camino que los lleva a la vida eterna. Vamos a ver qué quiere decir esto. Hermanos y hermanas en Cristo, en un mundo, escuchen bien, en un mundo que cada día se hace más oscuro y más traicionero, y que desgraciadamente a la misma velocidad en que se hace más oscuro y más traicionero, a esa misma velocidad se hace más atractivo para nuestros hijos. En un mundo de ese tipo, hermanos y hermanas, usted tiene que considerar que establecer a sus hijos en la fe y confirmarlos y fortalecerlos sobre el camino que los lleva a la vida eterna no es solo súper importante, sino que es un súper privilegio que Dios nos ha dado. Es un súper privilegio que Dios nos ha dado, el privilegio de atraer a los niños a que se salgan de ese mundo traicionero, ese mundo oscuro, a los jóvenes, y atraerlos, invitarlos a esta iglesia de aquí, de nuestras propias comunidades, pedirles que se acerquen más a Dios, y la mejor manera que yo sé hacer eso es ordenando mi vida de acuerdo al ejemplo de Jesucristo. Así es que padres, abuelos presentes, hermanos, compañeros en la fe, permítanme hacerles un llamado a bendecir a nuestros hijos a través del testimonio de nuestras propias vidas. Permítame llamarlo a una vida que bendiga a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo de cómo vivimos una vida consagrada al reino de Dios aquí mismito en la tierra. Permítanme exhortarles a que adopten esta práctica un poco más intencional de vivir, de compartir la fe que ustedes tienen con sus hijos, porque esta es la mejor bendición que ustedes pueden dejar con sus hijos. Es la mejor, no hay otra. Así es que la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es esta: ¿cómo podremos nosotros asegurarnos que las futuras generaciones de Crossroads, ¿no?,
se comprometan a vivir en un pacto con Dios en esta vida y en la vida venidera. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que las palabras de Proverbios 22:6 es un buen lugar para comenzar, ¿sí? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Podemos comenzar por ahí. Y no sé, quizás para algunos de ustedes, quizás para algunos de nosotros, eso nada más sea un proverbio que suena bonito, ¿no? Algunos quizás están pensando, bueno, pastor, ese proverbio está maravilloso, me encanta. Me encantan los proverbios, pastor. Pero usted se ha puesto a pensar lo difícil que es que un niño no se aparte del camino sobre el cual nosotros lo instruimos. Usted se ha puesto a pensar en eso, pastor. Usted no ha pensado, pastor, que llega una edad en que usted pierde el control de sus hijos. Y yo tengo noticias para ustedes, hermanos. Este asunto no se trata de control. Esto no es de control. Usted nunca tiene control. Si usted pertenece a Cristo, usted nunca tiene control. Entonces, esto no se trata de control. Esto se trata de hacer lo que a usted le corresponde hacer. ¿Y qué fue lo que establecimos que a nosotros nos corresponde hacer? Ordenar nuestras vidas de acuerdo al ejemplo de Jesucristo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, y estar hincados, postrados, pidiéndole a Dios constantemente, sin parar, que Él haga su parte a través de todos los días de la vida de nuestros hijos. Esto no es de control. Esto es de instrucción a través de testimonio personal y de oración. Hermanos y hermanas, escuchen la voz del Señor. Escuchen la voz del Señor. Dios le está diciendo aquí a alguien en esta tarde, si sus hijos, si sus jóvenes van a caminar con el Señor, si van a reclamar las promesas que Dios le hizo a Abraham y a Isaac y a Jacob, y las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, tenemos que vivir nuestras vidas ordenadas de acuerdo a el ejemplo de Jesucristo. Tenemos que abrirle las puertas. Dios le prometió a Abraham que lo iba a hacer padre de todas las naciones, de muchas naciones. Y los niños de muchas naciones están ya aquí en esta iglesia. Y los niños de muchas naciones están ya aquí en esta comunidad. Y nosotros como iglesia tenemos que abrirles puertas, abrirles corazones, abrirles nuestras vidas, abrirles nuestras propias casas para recibirlos y para instruirlos. Y una vez que los recibamos, tenemos que invocarle bendiciones futuras a su favor, de manera de que cuando aún fuesen viejos, no se vayan a apartar de los caminos del Señor. Hermanos y hermanas, yo les hago un llamado en esta mañana a que nosotros empecemos a forjar, a abrir este camino, este sendero por el cual nuestros hijos van a andar. Yo quiero pedirles a ustedes hoy que ustedes como padres o abuelos, que ustedes invoquen en el día de hoy una bendición especial sobre sus hijos. ¿Me escucharon bien? Yo no soy el que voy a dar la bendición. Son ustedes los que van a venir aquí al frente en un momentito y van a imponer manos sobre sus hijos y van a invocar una bendición especial sobre ellos. La práctica de invocar bendiciones sobre los hijos viene desde muy atrás. ¿No? Por eso dice Hebreos, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y a mí
A mí un papá me preguntó una vez, ¿y yo puedo bendecir a mis hijos? Y yo le dije, no, usted no puede, usted tiene que bendecir a sus hijos. Usted tiene que bendecir a sus hijos. Hermanos, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac fueron perfectos cuando le dieron la bendición a sus hijos. Aquí no hay que ser perfecto para bendecir a un hijo. Aquí no hay que ser perfecto para bendecir un hijo. Aquí lo que hay es que creer que la gracia de Dios es ilimitada y que la gracia de Dios nos da la autoridad, nos apodera para nosotros poder bendecir a nuestros hijos constantemente. Y yo no sé, pero la última vez que yo chequé la gracia de Dios era infinita y era más que suficiente. Así que, mire, usted herédele a sus hijos lo que usted quiera. Usted quiere darle carro del año, órale. Usted quiere darle una casa, hágalo. Usted quiere darle la cuenta del banco, adelante. ¿Okay? Herédele a sus hijos lo que desee su corazón, pero Dios libre que yo me vaya de aquí hoy sin decirles a ustedes que la herencia más grande que ustedes le pueden dejar a sus hijos es la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Y que la bendición de vivir en pacto con Dios no se la puede dar más nadie que usted. Yo no tengo ningún problema con heredarle a mis hijos cosas materiales. De hecho, a mis hijos le di muchas cosas que necesitaban y también le di demasiadas cosas que no necesitaban. Pero hermanos, si pudiera regresarme, quizás emplearía un poco más de tiempo haciendo lo que les acabo de decir que ustedes deben hacer. Impartirle a mis hijos lo más importante, la herencia de mi fe, esta fe que tengo ahora, a mis hijos. Esto es lo que hicieron los patriarcas y lo hicieron muy bien. Y esto es lo que hacen las familias de la iglesia primitiva. Así pasaban las bendiciones a sus hijos, ¿sí? Y quiero que entendamos un poco cómo funciona esta cuestión de invocar una bendición sobre nuestros hijos, ¿ok? En toda invocación que usted lee en la Escritura, si usted la lee detenidamente, ¿no? Y se van a poner ahí a buscar a ver si lo encuentran, a ver si lo que yo digo es verdad, pero créanme, es verdad, es bíblico. Toda bendición impartida por un padre hacia un hijo llevaba 5 elementos. 5 elementos. El primer elemento era esto: imposición de manos, o un abrazo, o aguantarles su cara, o había un contacto, ¿sí? Había un toque divino, ¿sí? Ese era el primer elemento. El segundo elemento que siempre está presente es que es un mensaje hablado, y hablado en voz alta. Nada de que calladito ahí. No. Es un mensaje en voz alta. Proclame la bendición sobre sus hijos. ¿Okay? El tercer elemento es que al dar la bendición usted habla, o sea, al hablar en voz alta usted habla acerca del valor de aquel que está recibiendo la bendición, el valor que tiene para usted como hijo o como hija, ¿no? Como le decía
¿cómo le decía Jacobo a Isaac, no? Obviamente pensando que era Esaú, ¿sí? Le decía, la piel de mi hijo huele a campo fresco, ¿no? Como alguien que ha venido del campo, ¿sí? O sea, lo elogiaba y luego decía, la gente te servirá y las naciones se postrarán delante de ti. ¿Ustedes se imaginan decirle a un hijo algo como tal? Algo tan grande, algo tan maravilloso en el futuro de un muchacho, de una muchacha. ¿Ustedes se imaginan? Entonces, darle gran valor al que recibe la bendición. El cuarto elemento es hay que tener una visión de un buen futuro. ¿Sí? Yo conocía en México, conocí a una señora judía. Allá en México, en el DF, no sé, aquellos de ustedes que hayan vivido en el DF, no sé si alguien ha vivido en el DF, en los barrios judíos, ¿verdad? A mí me encanta porque los judíos salen los sábados, ¿verdad? En el Sabbat salen allí con toda la familia. Ya va papá al frente y la esposa un poquito atrás y luego la retragila de niños atrás, ¿verdad? Y entonces, ¿no? Y entonces un día yo le pregunté a una, porque era vecina mía, le dije, me la encontré, ay, ¿estos son tus hijos? Dice, sí, este es Samuel el abogado. ¿Ok? ¿Sí? Y este es José el doctor. Y yo dije, ok. Lo declaró con su boca. Lo declaró con su boca. Hermanos, hermanas, imponga las manos, que sea un mensaje hablado, dele gran valor al que recibe la bendición, tenga una visión de un buen futuro. ¿Ok? Ustedes saben, en Emaús, estuvimos en Emaús, a ver si te acuerdas, Luis, Alfredo está aquí, pero en una de las pláticas dadas por un pastor, el pastor Greg Smith, el que dio la plática de Justifying Grace, de gracia justificadora, él comenzó la plática hablando de sus hijos, ¿verdad? Y él mencionó cuando sus hijos, ambos, la hija y el hijo, terminaron casándose con hombre y mujer respectivamente, o sea, de un testimonio cristiano impresionante. Ustedes saben de lo que él se acordó en cada una de las bodas. Él se acordó de las viejitas de su iglesia que oraban porque sus hijos, cuando los niños eran así, tuvieran esposo y esposa cristianos. Qué interesante, hermanos. Qué interesante. Por años estuvieron esas señoras orando y ahí Dios dio la respuesta. Lo último que hay que hacer, el último elemento, es comprometerse a apoyar la bendición. No proclame una bendición encima de su hijo, sobre la vida de su hijo, diciéndole que él va a ser un gran pianista y luego no le compre un piano. O sea, hay que comprarle un piano. No, usted tiene que ser el proveedor de lo que haga falta para que esa bendición, ¿verdad? Para que esa declaración se haga realidad, ¿no? O sea, ¿cómo va a esperar usted que su hijo sea pianista si usted no le compra un piano? Hermanos, hermanas, escúchenme bien. Yo escribí en el culto de las 11, tuve el privilegio aquí lo tengo. En el culto de las 11 tuve el privilegio de dar el ejemplo de cómo se le da una bendición a un muchacho. ¿Okay? Y lo hice con mis nietas. Estaban mis dos nietas en el servicio de las 11 y yo invoqué la presencia de Dios al impartir estas bendiciones que escribí. Y las escribí. Eso es otra buena práctica. Escríbanlas. Escríbalas. Porque estas que ya están escritas, luego yo las voy a cortar y se las voy a dar para que ellas las guarden. Escriba la bendición que usted le va a dar a su hijo, a su hija. ¿No? Y yo le escribí esto, lo puse en inglés, así que voy a traducir. Yo le escribí esto a Nina. Y cuando estuvimos acá, puse mis manos sobre ella y aguanté su carita, la miré en su cara y le dije, hermosa Nina,
Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Tu sonrisa y tu gentileza no tienen precio y van a conquistar el corazón de muchas personas en todas partes del mundo. ¿Sí? La gente va a venir a ti para encontrar gozo y para encontrar consuelo en tus palabras y en tu compañía. Y yo, al mirarte desde la distancia, siempre te voy a apoyar y a orar por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y luego para Omi le escribí esta. Le escribí: preciosa Omi, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. El gozo que tú le das a aquellos que están alrededor tuyo es incomparable. Tú vas a ayudar a muchas personas a través de esa sabiduría de Dios que Dios te ha dado, aún desde niña. Y el Señor va a mandar a muchas personas a obtener consejería de ti. Tú vas a ser una líder dentro de tu propia generación y muchos van a seguirte por tu ejemplo. Que Dios me provea a mí con todo lo que yo necesite para poder asistirte cuando tú me necesites a mí. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted derramó una bendición sobre sus hijos? Porque un ministerio exitoso de niños no tiene mucho que ver con lo que se haga en la iglesia. Tiene más que ver con lo que se hace en la casa